Saludos jóvenes, el día de hoy vamos a hacer un repaso sobre el tema de planificación y control de desembolsos de capital. Espero esta información les ayude y bueno, les pido por favor a mis alumnos que dejen sus comentarios con su nombre para anotarles su participación. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, bueno, para iniciar vamos a mencionar cuál es la definición o cómo podemos entender a la presupuestación de capital, ¿sí? Cuando hablamos de presupuestación de capital, estamos hablando del proceso de planificar y controlar los desembolsos estratégicos, cuando hablamos a largo plazo, y los desembolsos tácticos, cuando hablamos a corto plazo, para la ampliación o contracción incluso de las inversiones en activos operacionales. O sea, estamos hablando de activos fijos. Entonces, cuando hablemos de presupuestación de capital, ¿sí? Estamos hablando de planificar, ¿no? De controlar a dónde va a ir nuestro dinero respecto a inversiones fuertes que se refieren a activos fijos, ¿sí? Ahora sí que todos estos activos operacionales, tanto al corto como a largo plazo, ¿no? Lo que es la parte táctica, el día a día de la empresa y la estrategia, que es ya una visión a largo plazo. Bueno, en el caso dentro de nuestros desembolsos de capital, ¿sí? Vamos a utilizar nuestros fondos, nuestros recursos dentro de la empresa para adquirir activos operacionales, ¿no? Bueno, ya se los había comentado. Entonces, estamos hablando de activos ¿qué propósito van a tener? Bueno, ya sea que nos ayuden a generar futuros ingresos, que nos ayuden a aumentar la capacidad de generación de la empresa, de producción, o que sean activos que nos van a permitir reducir costos, ¿sí? En la utilización de la materia prima, manos de obra, etcétera, ¿sí? Entonces, esas son las razones por las que vamos a utilizar estos activos operacionales, ¿sí? En el caso de qué ejemplos pueden ser, bueno, pues estamos hablando de, mm, de inmuebles, ¿no? Adquirir terrenos, edificios, ¿sí? Todo lo que es planta, equipo, alguna renovación mayor a nuestras instalaciones, ¿sí? Patentes incluso que se lleguen a utilizar para mejorar nuestros procesos, ¿sí? Estos desembolsos de recursos, por lo general, o casi siempre estamos hablando de fuertes sumas de dinero, de recursos. Entonces, em, es recurso que en cierta manera durante largos periodos de tiempo se queda inmovilizado, ¿sí? Porque, bueno, estamos haciendo una inversión, ¿sí? Recordemos, ahora sí que es el invertir hoy, no es gastar, es invertir hoy para que el día de mañana obtener beneficios, distintos tipos de beneficios. Debido a las dimensiones que representa un desembolso de capital, hablando de tiempo y dinero, ¿sí? Entonces debemos de entender, de conocer que estos planes, estos presupuestos abarcan tres distintas dimensiones de tiempo, ¿sí? Aquí tenemos en la imagen un ejemplo, ¿cómo podemos llamarle? Una tabla de proyección, ¿sí? Tenemos tres dimensiones de tiempo. La primera, ¿sí? Es es la línea que aparece hasta abajo, que dice, es el presupuesto de desembolsos de capital, ¿sí? Es la que abarca desde el segundo periodo hasta el periodo 15, si estamos hablando de 14 años. O sea,
es un proyecto a muy largo plazo, ¿sí? Posteriormente, ahí está el ejemplo, tenemos un plan estratégico a largo plazo que son 5 años, ¿sí? Y tenemos el plan táctico a corto plazo dentro de un año, ¿sí? Entonces, hay que entender, esta planificación y control de desembolsos de capital abarca tanto el corto plazo, el largo plazo, y ahora sí que ya una visión más lejana en el futuro, ¿no? Porque digo, hay proyectos, ahí se pueden ejemplificar, hay proyectos que tal vez te lleven desde el corto plazo, un año, 2 años, hasta proyectos que te abarcan 6 años, 8 años, incluso más, ¿no? Entonces, sí, hay que planificar en 3 dimensiones, el corto, el largo plazo y una visión lejana a futuro. Bueno, y ahora vamos a hablar del proceso para planear y controlar los desembolsos de capital. ¿Sí? Son siete fases, siete fases en las que hay diversas actividades a desarrollar dentro de este proceso. La primera fase nos habla de identificar y generar proyectos de adiciones de capital y otras necesidades. ¿Sí? Ahora sí que de acuerdo a las necesidades de la empresa, de acuerdo a lo que el mercado está exigiendo o podría llegar a exigir, bueno, hay que identificar qué oportunidades hay para invertir en un futuro. ¿Sí? La segunda fase es, ok, ya identificamos esos posibles proyectos. Sí, bueno, ahora vamos a desarrollar y afinar las propuestas de adiciones de capital. ¿Sí? Nos habla de que hay que recabar datos relevantes sobre cada propuesta, incluyendo las alternativas. ¿Sí? O sea, tienes un proyecto, ¿no? Desarrollar un nuevo producto. Bueno, también hay que ver qué alternativas puede haber para ese nuevo producto. ¿Sí? Entonces, las primeras dos fases es, uno, identificar y después desarrollar y afinar esas propuestas. Para la fase 3 ya vamos a hablar de lo que es analizar y evaluar todas las adiciones de capital, las propuestas y las alternativas, ¿sí? Recordemos que es importante poner énfasis en la validez de los datos financieros, ¿sí? Financieros y operacionales, ¿sí? Porque hay que tener el recurso y la capacidad para determinar la viabilidad del proyecto, ¿sí? Eh, ya que hicimos nuestro análisis, ya que evaluamos, ¿no? A ver cuáles son las propuestas, cuáles son las alternativas, llega la fase 4, la toma de decisiones, ¿sí? Vamos a decidir sobre qué proyecto vamos a realizar nuestro desembolso de capital, vamos a realizar nuestra inversión, ¿sí? Em, entonces, es muy importante, ¿no? Como primero identificamos, luego desarrollamos las propuestas, las analizamos, las evaluamos y entonces tomamos la decisión sobre el desembolso de capital. Pero ojo, ahí no acaba nuestro proceso. En la fase 5 viene la parte del desarrollo del presupuesto del desembolso de capital. ¿Sí? Aquí es donde vamos a establecer nuestro plan estratégico a largo plazo, ¿sí? Cómo va a ir desarrollándose ese presupuesto, ese desembolso de capital a largo plazo y el plan táctico, ¿no? ¿Cuál va a ser el presupuesto año con año de nuestro proyecto? Sí, entonces la fase 5 de nuestro proceso de planear y controlar desembolsos de capital es el desarrollar el presupuesto. En la fase 6 vamos a establecer los controles, ahora sí que las medidas de control de los desembolsos de capital. ¿Sí? Vamos a emplear informes periódicos, ¿sí? Sobre el desempeño de áreas, centros de responsabilidad. ¿Sí? Aquí es muy importante
para que tenga éxito la empresa, bueno, hay que controlar esos desembolsos, ¿no? Ya hemos establecido que es un desembolso fuerte, es una inversión fuerte para la empresa, bueno, hay que mantenerla controlada. Y en la fase 7, bueno, aquí vamos a practicar auditorías, ¿sí? Posterminación y evaluaciones de los resultados, ¿sí? Ahora sí que de esta manera vamos a poder analizar o vamos a revisar si qué, qué tan apegados estuvimos del proyecto inicial, del presupuesto inicial, ¿sí? Vamos a ver si incluso si hubo alguna desviación, ¿sí? Y bueno, todo esto buscando siempre el beneficio de la empresa, ¿no? Estamos hablando de que de lo importante que puede significar este desembolso de capital, ¿no? O sea, puede ser que se invierte en un proyecto que mantenga a la empresa en, dentro de su mercado compitiendo con los demás rivales, ¿no? Y bueno, si no se aprovecha la inversión, vamos, es dinero que difícilmente se puede recuperar, ¿sí? Entonces, las 7 etapas del proceso de planear y controlar desembolsos de capital. Uno es identificar, ¿sí? Identificar los proyectos. 2, desarrollar y afinar propuestas. 3, analizar y evaluar todas las adiciones de capital, propuestas y alternativas. La 4 es tomar las decisiones sobre esas propuestas, ¿sí? A ver cuál es la que más le conviene a la empresa. 5, desarrollar el presupuesto, tanto a corto como a largo plazo. 6, establecer los controles de desembolsos, ¿no? Cómo vamos a medir ese desembolso de recursos. Y 7, son las auditorías y las evaluaciones de los resultados. Bueno, ahora vamos a hablar de los métodos para medir el valor de la inversión, ¿sí? Existen numerosos métodos, ¿no? Para medir el valor económico de una inversión. Podemos clasificarlos en métodos del flujo de efectivo descontado y métodos abreviados y simples. Los métodos de flujo de efectivo descontado, bueno, son lo que es el valor actual neto, la tasa interna de rendimiento, y entre los métodos abreviados y simples está el periodo de recuperación y la tasa contable de rendimiento. En este caso, bueno, vamos a comentar un poco lo que es el valor actual neto. Este método nos representa ventajas sobre el resto de los métodos a utilizar, ¿sí? Entre las ventajas que maneja es que calcula la tasa real de interés, ¿sí? Número 2, también es fácil de aplicar porque se vale de un método de aproximaciones sucesivas. Y C, bueno, y número 3, es fácil de adaptarse al riesgo, ¿sí? Sin embargo, también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Es difícil determinar la tasa meta o mínima que establezca la empresa, ¿no? No es no es tan fácil de determinar. No da a conocer la tasa real de rendimiento sobre la inversión. Sí, para eso hay otros métodos. Y bueno, también supone que es, ¿cómo se dice? Que los flujos de entradas en efectivo derivados de una inversión se reinvierten inmediatamente a la tasa meta escogida para el descuento, ¿sí? O sea, hay varias situaciones donde tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero vamos, al ser un método que ya no se está usando la tasa real de interés, que ya no se está usando la información de la empresa, bueno,
es un método de evaluación superior a los otros que nos podemos llegar a encontrar. En el caso de la TIR, la famosa TIR o la tasa interna de rendimiento, podemos mencionar que entre sus ventajas se encuentra que evita la necesidad de escoger una tasa meta, ¿sí? O mínima de rendimiento para el descuento. La tasa de rendimiento, el siguiente, la tasa de rendimiento se calcula sobre una inversión. Luego, las preferencias se basan en la tasa real de rendimiento, ¿sí? Y no presenta el problema, bueno, de que donde como en el caso del valor actual neto, que bueno, eh, ellos piensan que la reinversión es inmediata, ¿no? Ese problema no se presenta en en la tasa interna de rendimiento. Y sus desventajas son que, bueno, puede llegar a resultar complejo cuando los flujos netos son, son irregulares, ¿sí? Cuando sus flujos de efectivo son irregulares, ¿sí? Y bueno, también es difícil de usar para los análisis de riesgos de sensibilidad. Bueno, para terminar, ya hablábamos de que al planificarse los desembolsos de capital, también ya debemos de estar eh, planeando cómo va a ser los procesos de control, ¿no? Cómo va a ser el control de los mismos desembolsos, ¿sí? Este control debe estar basado en la sana planificación administrativa de nuestros proyectos, ¿sí? Debe de tener, ahora sí que, em, tener justificado cada desembolso, ¿no? Cada nuevo proyecto, ¿sí? Y es algo que se debe de hacer, em, como les digo, considerando las tres dimensiones, ¿no? El corto, el largo y una visión lejana. ¿Para qué? Para que no llegue el momento o la empresa, el negocio, no caiga en una situación donde em, se dé cuenta de que todas las empresas ya están desarrollando sus nuevos proyectos y la de nosotros se quedó estancada, ¿no? Y de repente se da cuenta de que para por lo menos mantenerse en el mercado, tiene que hacer un desembolso inmediato, ¿no? Y con lo que requiere, ¿no? Tal vez tenga que tenga que hacer alguna inversión apresurada, tal vez algo no tan bien estudiado, no tan bien planeado, pero pues ahora sí que presionada por el mismo mercado, por la misma competencia, ¿sí? Entonces ahí es donde se puede caer en errores, ¿sí? Entonces por eso una sana planificación es nuestra primera medida de control. También es importante que en nuestro control de desembolsos de capital se haga la distinción entre los proyectos mayores y los proyectos menores, ¿no? Los desembolsos menores que pueden ser proyectos al corto plazo, ¿sí? Puede ser que la empresa tenga una visión a muy largo plazo, ¿no? Bueno, entonces, para alcanzar esa visión a muy largo plazo, bueno, ¿qué proyectos en el corto plazo, qué proyectos en el mediano, en el largo plazo podemos desarrollar, ¿no? ¿Qué, cuál va a tener más peso que otros proyectos, ¿no? ¿Cuáles son vitales para la operación continua del negocio? La parte final de nuestro control de nuestros desembolsos de capital, ¿sí? Es la auditoría post terminación del proyecto, de la inversión, ¿sí? Em, el propósito de la auditoría es evaluar
en qué grado el proyecto de lo originalmente aprobado se mantuvo hasta su terminación, ¿no? Es ver qué tanta desviación pudo haber desde lo que se aprobó, ¿no? Ahora sí que el proyecto inicial hasta que terminó, ¿sí? Entonces, la auditoría nos va a poder suministrar, nos va a dar, va a poder brindarle a la administración, a la gerencia, ¿no? La información acerca de qué tan realista fue la parte de planificación y las causas de cualquier deficiencia que se haya detectado, ¿sí? Ahora sí que de nuestra planeación, a ver qué tan acertada fue, qué tan bien preparada se realizó y qué situaciones eh, causaron que hubiera desviaciones sobre esa planeación inicial, ¿sí? Toda esta información es esencial para en un futuro, bueno, pues realizar nuestros futuros proyectos de desembolso de capital, pero de una mejor manera, con una mejor planificación, ¿sí? Y entonces nuestras decisiones y por ende nuestros desembolsos de capital eh, sean con la mayor cantidad de información y sean mejores decisiones, ¿sí? Sean mejores proyectos que beneficien a todos en la empresa. Bueno, con esto terminamos este repaso. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, les recuerdo a todos mis alumnos, por favor dejen su comentario con su nombre para que, bueno, les considere la participación de esta actividad. Nos vemos. Hasta luego.